Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en esta semana 6 tocaremos el tema de clima en el Perú. Hoy día tocaremos el tema de clima y recordemos que lo vamos a relacionar, así como relieve con la parte de geósfera, clima lo relacionaremos con atmósfera. La próxima clase nosotros trabajaremos las capas de la atmósfera, pero de todas maneras, para materia del tema, necesitamos saber los nombres al menos. La atmósfera presenta 5 capas. La capa del medio, al igual que en la geósfera, nosotros le llamamos mesósfera. La primera capa, que es la más cercana hacia nosotros, la conocemos como troposfera. Luego tenemos estratosfera, termósfera o ionosfera y exósfera. Entonces, como nosotros estamos aquí ubicados en la troposfera, esta es la capa que posee el oxígeno. Y además es la capa donde se van a dar los distintos fenómenos meteorológicos. Entonces, si bien todavía no hemos hablado las características de cada una de las capas, ya a partir de lo poco que hemos podido mencionar, vamos a enlazar con el contenido de hoy. Cuando nosotros hablamos del tema clima o el término clima, siempre solemos confundirlo con lo que sucede en la atmósfera continuamente. Por ejemplo, si nos levantamos hoy día y estaba lloviznando y pasa una hora y luego tenemos mayor brillo solar y deja de lloviznar, solemos decir siempre ha cambiado el clima, cuando en realidad no estamos utilizando el término correcto. Nosotros deberíamos mencionar que ha cambiado el tiempo atmosférico. De igual manera, también nos expresamos mal con algunas funciones de la misma atmósfera. Por ejemplo, en el tema del brillo solar, solemos decir ha salido el sol, como si el sol saliera en un momento y luego desapareciera. Y en realidad lo que deberíamos mencionar es que aumentó o disminuyó la temperatura, que tenemos más o menos radiación o insolación, o en todo caso si aumentó el brillo solar. Pero no deberíamos decir salió el sol. Sin embargo, estos términos de confundir clima con tiempo atmosférico o de utilizar salió el sol son entendidos por todos nosotros de forma cotidiana, pero en geografía debemos precisar detalles. En este caso, cada vez que nos refiramos a cambios instantáneos, vamos a utilizar el término tiempo atmosférico. Y cuando hablemos del estado de la baja atmósfera, que en este caso es la troposfera, también conocida como baja atmósfera, vamos a referirnos entonces a clima. Diferencias entre clima y tiempo atmosférico. La primera es dónde encontramos los contenidos de cada término. El clima lo vamos a encontrar de forma teórica, es decir, los libros nos van a anunciar cómo se va a dar el clima de un determinado lugar. Por ejemplo, te van a decir, el clima del Perú es un clima cálido. En cambio, nosotros no podemos fijarnos de si eso no es cálido. Por ejemplo, si estamos en invierno, nos encontramos en la sierra, luego en la selva, luego en la costa, podemos confundirnos con la calidez a la que hacen referencia a todo el Perú. ¿Por qué? Porque el tiempo atmosférico es lo que vamos a ver nosotros cada día y cada hora. Se dice que es medible porque no podemos poder comprobar que el Perú es cálido en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, si decimos que de repente en Lima está lloviznando, nos acercamos y vamos a ver que en Lima está lloviznando. Entonces lo podemos comprobar. ¿Cómo podemos definir entonces el clima? Son condiciones que caracterizan una determinada región. Cada vez que vamos dividiendo la región, vamos encontrando otros climas. Por ejemplo, decimos que el clima del Perú es cálido. Pero si dividimos el Perú en sus regiones naturales, vamos a encontrar que la costa es cálida, la sierra es templado fría y la selva es cálida. Si precisamos todavía, un ejemplo, costa norte y costa
sur o costa centro-sur, nos vamos a dar cuenta que la calidez la encontramos en la costa norte, mientras que la costa centro y sur se caracteriza por ser semicálida. Entonces, cuando hablamos de clima como es teórico, lo hablamos de manera básica frente a un determinado espacio, en este caso el Perú. Pero si vamos precisando detalles de ese espacio, tendríamos que hablar ya de otros tipos de clima. Mientras que el tiempo atmosférico es el estado momentáneo. ¿Por qué momentáneo? Porque puede cambiar por cada hora, puede cambiar al día siguiente, cada semana, dependiendo cómo encontramos también la estación. Y en este caso es con un lugar o instante. Yo puedo decir que en Lima está lloviznando, pero no voy a decir que en todo el Perú está lloviznando. Por eso también es variable, no se puede mantener. Y eso es lo que trata de medir muchas veces el CENAMI cuando nos dice hoy día va a haber brillo solar y de repente no se da. Es porque puede cambiar debido a que la troposfera es inestable en función de los cambios climáticos y meteorológicos. En el caso del clima, vamos a encontrarlo nosotros no menor a 30 años. No significa que cada 30 años tenga que cambiar el clima. Por ejemplo, en la costa se mantiene este clima durante más de 1200 años. Pero en el caso del tiempo atmosférico, tiene corta duración, debido a que no sabemos si van a ser horas, minutos, si van a ser días, cómo se va a mantener ese tiempo atmosférico. Entonces ya conocemos que cotidianamente deberíamos utilizar más el término tiempo atmosférico que clima. Centrándonos en el tema de clima, vamos a encontrar cómo se puede modificar un clima cada 30 años o cada periodo mayor de años. Se modifica en base a dos tipos de factores, cósmicos, es decir, planeta, en relación al planeta, y geográficos en relación al tema de la corteza y atmósfera directamente hablando, es decir, la superficie en contacto con nosotros. En el caso de los factores cósmicos, vamos a hablar de la energía solar, la forma de la Tierra y los movimientos terrestres. ¿Qué es la energía solar? La energía emitida por el Sol antes de ingresar a las capas de la atmósfera. Esta energía es constante y es recepcionada de diferentes cantidades en estaciones distintas según cómo se encuentren las capas de la atmósfera. Pueden ser también deterioradas por el hombre y no absorber la misma cantidad de rayos solares todo el tiempo. La forma de la Tierra, como sabemos, la Tierra es geoide, es decir, presenta achatamiento en los polos y ensanchamiento en el ecuador. Esto genera que los rayos solares no puedan ingresar de la misma manera y en la misma cantidad a todas las partes del planeta, debido además que está en movimiento. Y en el caso de los movimientos terrestres, casi siempre hemos mencionado dos, rotación y traslación, importantes para el tema de factores del clima. Sin embargo, existen otros movimientos de los cuales vamos a tomar 4 como base que pueden alterar el clima en el planeta. Primero está la nutación. Entendemos que como la Tierra tiene un eje terrestre, este eje va a ser similar al eje de un trompo. El trompo presenta movimiento debido al proceso de rotación, igual que la Tierra. Hay un momento en que cuando deja ya de girar de forma constante o rápida, tiene pequeñas vibraciones junto al eje, es decir, en aquellos lugares la oscilación puede acentuar mayor o menor duración, no solamente del día, sino también de la cantidad de sol o de rayos solares. El bamboleo de Chandler se le conoce por añadir 0.7 segundos al arco común, y es por eso también que en algunos años o en épocas solemos pensar que el día dura más o dura menos. En algunos casos es simplemente una percepción y en otros es real. A pesar que son solamente 0.7 segundos, genera un cambio de características en la atmósfera. Las variaciones orbitales, como sabemos nosotros, la Tierra va a girar en función o alrededor del Sol. Dependiendo del espacio donde se encuentre, va a generar periodos glaciares. Es por eso también que en la historia del planeta han habido épocas en que todo el planeta se encontraba en una etapa polar o congelado y otras en que encontrábamos nosotros mayor presencia de radiación solar. Y la precesión va en función de los equinoccios. Y recordaremos que el equinoccio hace referencia al otoño y la primavera. En estas dos estaciones solemos verificar que se pueden acentuar más o menos la presencia de los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, existen años en que se siente el verano, el otoño, la primavera y el invierno de forma constante.
Hay otros años en que sentimos la presencia del verano y del invierno, pero el otoño y la primavera suelen ser mezclados con estos solsticios, dependiendo de qué, del movimiento de precesión. Ahora, si hacemos referencia a los movimientos tradicionales como rotación y traslación, rotación recordemos que es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje que genera una duración de 23 horas 56 minutos y 4 segundos. Como se dan cuenta, no llega a completar el ritmo de las 24 horas. Y la traslación, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Tampoco llega a ser exacto la duración de 365 días del año. El movimiento de rotación lo generamos de oeste a este en sentido antihorario, es decir, mirándolo por el norte, mientras que en el caso de la traslación hablamos de un movimiento también antihorario. Tenemos nosotros duraciones de día y duraciones de año. Le decimos día sideral cuando contamos cada 12 horas la puesta en función de las estrellas. Le decimos solar cuando a mediodía contamos el inicio de un nuevo día. Y civil es el creado por el hombre, en el cual mencionamos la duración de 24 horas. ¿Por qué se cambia a un sistema de 24 horas? Porque la precisión para poder nosotros manifestar qué hora es y también para que el hombre lo pueda entender desde edades tempranas, involucra que sea un número entero y no tenga complejidad como si utilizásemos un reloj en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. En el caso de los años también es similar, tenemos el trópico, que es la duración exacta de movimiento de traslación, el civil, que es el creado por el hombre de 365 días, y el bisiesto, que cada 4 años aumentamos un día adicional que corresponde al 29 de febrero. El movimiento de rotación va a generar algunas consecuencias, por ejemplo, la sucesión del día y la noche. Si bien nosotros sabemos que nos vamos a acostar de noche y vamos a amanecer de día, en un horario normal de descanso del ser humano, esto es porque se da el movimiento de rotación. Si no, no supiéramos si vendría un día o continuaría la noche. También aquí encontramos nosotros los efectos, el efecto geocéntrico y el efecto Coriolis. El efecto geocéntrico es la sensación por la cual nosotros pensamos que el Sol o cualquier astro nos está siguiendo cuando avanzamos, y solamente es el movimiento de rotación. Y el de Coriolis, que genera la velocidad de los vientos y la presencia de la profundidad en el mar. También es simplemente un efecto. Otros vamos a encontrar la formación de puntos cardinales, las fuerzas de la Tierra, el campo magnético, en función de la rotación. Y en el caso de la traslación, encontramos nosotros la formación de las estaciones, la variación de las zonas térmicas, y lo nuevo para nosotros sería el afelio y el perihelio. Afelio es cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol y perihelio cuando se encuentra más cerca. En el afelio el Sol se ve más chiquito y en el perihelio se ve mucho más grande porque está más cerca a la Tierra. Además tenemos también factores del clima geográfico, que estos son los que más nos preguntan: latitud, continentalidad, relieve, altitud y oceanidad. Entonces, sabemos que la latitud es importante para ver la cantidad de temperatura y de insolación de un lugar. A mayor latitud, menor temperatura, y a menor latitud, mayor temperatura, porque menor latitud es la cercanía con el ecuador o la línea ecuatorial. En el caso de continentalidad y oceanidad hay una relación. Se dice que cuando un espacio está más cerca de alguna masa de agua, su temperatura se va a regular sintiéndose menos la insolación. En este caso hablamos de oceanidad no solo por relación al mar, sino también por, como su nombre lo dice, cualquier masa de agua, que puede ser desde un lago, un río o laguna. Por eso que cuando hablamos de Puno, sabemos que Puno presenta una oceanidad por el lago Titicaca, pero debido a las características de altitud es que se acentúan las bajas temperaturas. Si no tuviéramos el lago Titicaca, entonces la temperatura fuera un poco mayor o de repente hasta más baja de lo que es. Y continentalidad es lo contrario, la lejanía con alguna masa de agua. ¿Qué se va a acentuar? La presencia de la insolación. Por eso en lugares que estamos cerca a los cerros o montañas se siente mucho más calor en el día.
En el caso de relieve y altitud, el relieve lo que permite es la acentuación de un tipo de clima y la altitud es para hallar las proporciones. En el caso de la altitud, tenemos mayor o menor altitud. Si estamos más arriba del nivel del mar, es decir, mientras más alto estamos en las montañas, tenemos nosotros menor presión atmosférica. ¿Por qué razón? Porque la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre el suelo. Entonces tenemos mayor presión atmosférica en las bajas altitudes. También es menor arriba, en mayor altitud, la temperatura. Por eso siempre que nosotros llegamos a lugares de la sierra, especialmente Puno, Junín, Cusco, la temperatura es más baja y tenemos más frío. Mientras que abajito tenemos mayor temperatura. Por eso que la selva y la costa tiene mayor temperatura que la sierra. Y también en el caso de la humedad. La humedad se registra sobre el suelo. Es por eso que cuando vamos nosotros a una casa de playa, vemos que por más que tenga un piso, 2 pisos, 3 pisos, siempre la parte de abajo es la que se encuentra la pared mojada. ¿Por qué? Por el tema de la humedad. Solo la altitud es igualmente proporcional con la insolación. Insolación es el contacto de los rayos solares con algún cuerpo. Si bien la temperatura es menor arriba, siempre los rayos solares van a llegar primero a la base, o mejor dicho, al pico de alguna montaña, calentando primero la zona y luego bajando hacia la superficie donde la insolación ya es menor. Tenemos otros términos que se relacionan con clima y en este caso son elementos atmosféricos. Se parecen bastante en conceptos a los factores, pero no confundir un factor con un elemento. El factor está desde afuera condicionando el clima y los elementos son partícipes en la formación del clima. En este caso tenemos radiación solar. Algunos lo suelen poner similar con el concepto de insolación, aunque energía solar es cuando no ingresa el sol todavía a la atmósfera. Estamos hablando allí de un factor. Cuando el rayo solar ya ingresa se llama radiación solar y cuando tiene contacto con un cuerpo le decimos insolación. Por eso cuando vamos a la playa y estamos expuestos mucho tiempo a los rayos solares, nos dicen que nos ha dado insolación. En el caso de la humedad, estamos hablando del vapor contenido en el aire, de la temperatura del calor que presenta este aire, la presión atmosférica, de la fuerza del aire sobre la superficie y de las precipitaciones del retorno del agua a la superficie. En este caso, cada vez que utilicemos el término ISO, hablaremos de zonas de igual característica del elemento atmosférico, sea en máxima cantidad o en menor cantidad. Por ejemplo, una isoelia nos demuestra que la zona tiene igual radiación solar o menor radiación solar. Isohídricas, igual humedad, sea más o menos, al igual que en isotermas con temperatura, isóbaras con presión atmosférica e isoyetas con precipitaciones. Luego, vamos a encontrar otro término que casi siempre termina en grafo o en metro, que hace referencia al instrumento que va a medir el elemento. Heliógrafo para insolación, higrómetro para humedad, termómetro para temperatura, barómetro para presión atmosférica y pluviómetro para precipitaciones, aunque suele ser más utilizado para las precipitaciones líquidas. Se dice que de la radiación solar nosotros tenemos que recibir un porcentaje hacia la superficie para generar la insolación, que es un porcentaje menor a 40% de todo lo recibido en la atmósfera. Sin embargo, por el tema del calentamiento global, se está aumentando el doble de recepción. En el caso de la humedad, vamos a hablar de dos tipos de humedad, absoluta o relativa. Relativa es cuando nos dan a conocer a nosotros el porcentaje, que es más sencillo de entender, y absoluta cuando se mide tal y cual se da la humedad. En el caso de la temperatura, hablamos nosotros de un termómetro de dos tipos, termómetro de alcohol y termómetro de mercurio. Hacemos referencia al termómetro de mercurio cuando nos encontramos en zonas cálidas y hablamos de alcohol en el termómetro cuando nos relacionamos con zonas frías. De allí la idea por la cual nuestro termómetro tiene mercurio, porque cuando nos sube la temperatura nos encontramos nosotros produciendo mayor calidez. ¿Qué pasaría si no utilizamos
la zona fría alcohol o en la zona cálida el mercurio puede combustionar al igual que el alcohol. En el caso de las precipitaciones, recordar que tenemos tanto precipitaciones líquidas, como son la lluvia, llovizna o garúa, y sólidas, como es la nieve y el granizo. Otro elemento vendría a ser la nubosidad. Las nubes que contienen o muestran las precipitaciones también se pueden clasificar según su consistencia y dónde se encuentra. Esta nubosidad, cuando se encuentra de la misma manera, se llama isonefa y es medida por un nefoscopio. Tenemos nubes estratos, nimbos, cúmulos, cirrocúmulos y así vamos a encontrar diversas mezclas conforme vamos subiendo en la troposfera. Las nubes estratos las encontramos en la costa, que son las que comúnmente generan la neblina en la tierra o la niebla en el mar. Una nube estrato es de baja consistencia y se encuentra más cercana en la troposfera a nosotros, es la parte más baja de la troposfera. Estas nubes estratos tienen su función principal en el tema de la generación de vientos y de lograr una estabilidad del clima en la costa. En cambio, las nimbos son las oscuras que van a generar las lluvias y las lloviznas son generadas por los cúmulos. Y los cirrocúmulos que vemos aquí son pequeños cristales que van con la condensación producir precipitaciones sólidas. Y un tema interesante para nosotros son los vientos, un elemento medido por la veleta, es decir, la dirección del viento, por eso los barcos o botes tenían veletas, anemómetro que mide la velocidad y en la actualidad tenemos un anemoscopio que mide tanto la dirección como velocidad. Zonas de igual contenido de viento se le van a llamar isotacas. Los vientos son clasificados de dos maneras, planetarios y continentales, y los continentales a su vez en monzónicos, brisas y ciclónicos. ¿Cuáles son los vientos planetarios? Son tres: circumpolares, vientos del oeste y vientos del este, conocido también como vientos alisios. Los vientos circumpolares se dirigen hacia la zona del oeste, tratando de enfriar todo el planeta, pero inmediatamente se encuentran con los vientos del oeste, que los van a contrarrestar. Estos van a direccionarse desde la línea ecuatorial. Por el este, por otro lado, ingresan los alisios, tanto por el norte como por el sur. Y estos de aquí son vientos cálidos, porque llegan hacia el Ecuador, igual que los de oeste también son cálidos, mientras que los circumpolares son fríos. Los cálidos suelen toparse con zonas cálidas, es decir, Ecuador. Por lo tanto, la zona donde son afectados o las zonas afectadas por vientos alisios y son zonas tropicales suelen aumentar más su temperatura todavía. Los continentales monzónicos o los continentales brisas o ciclónicos lo que van a hacer es estabilizar un poco el viento producido por un sistema planetario. En este caso tenemos los monzónicos que cambian por estación. Verano o invierno. En el caso del verano, el mar genera la brisa, o mejor dicho, el viento para el continente, trayendo consigo la presencia de lluvias, mientras que en el invierno el continente devuelve el viento al mar, viniendo con sequías. En el caso de los continentales brisas, se van a dar por día, es decir, noche y día. Tenemos dos tipos, oceánica y mediterránea. Casi siempre estamos acostumbrados a hablar de brisa oceánica, pero no continental. La brisa oceánica, entonces, de día el mar lleva la brisa al continente y de noche la devuelve fría. Por eso es que es peligroso ir de frente al mar cuando caminamos por las playas de noche sin antes haber tenido contacto con el mismo tiempo atmosférico del lugar. Y en el caso de la brisa continental o mediterránea, en el día el valle manda la brisa a las montañas y en la noche devuelve las montañas al valle. Por eso que en las noches se siente mucho más frío todavía en las zonas andinas. Y luego tenemos los continentales ciclónicos, anticiclón y ciclón.
El anticiclón se forma por divergencia, el ciclón por convergencia. El anticiclón es de alta presión, por eso su dibujo siempre tiene en el centro una A, mientras que el ciclón es de baja presión, por eso siempre tiene una B. En el caso del anticiclón, el viento es descendiente, es decir, va hacia el mar, mientras que en el caso del ciclón sube. El anticiclón se caracteriza por ser frío y por tener escasas precipitaciones, mientras que el ciclón viene con más lluvias todavía y es cálido. Los anticiclones generan remolinos y los ciclones, cuando se van hacia el continente, forman los llamados huracanes, tifones o baquío. Cuando uno cae a un huracán, por ejemplo, es encerrado por un huracán, casi siempre todos queremos salir del huracán, lo que puede generar un efecto contrario porque sigue girando y obviamente es cálido. En cambio, si nos vamos al centro, vamos a caer del ojo del huracán y salvar nuestra vida. Lo mismo sucede en el caso del anticiclón. Mientras más nos alejamos del centro, nos vamos a salvar más que yéndonos al centro, contrario al ciclón. Y por ahí, como cosa curiosa, algunos dirán, ¿por qué los huracanes tienen nombres de mujer? Les cuento que no. Los huracanes casi siempre tienen solo el nombre de una letra, es decir, huracán A, B, C. Y por reconocimiento, luego les comienzan a asociar esa letra con algún nombre. Y da la casualidad que los asocian con nombres de mujeres. Muy bien, luego que ya hemos entendido las características generales de lo que vendría a ser los factores del clima, ahora vamos a asociar los factores y los elementos del clima con el Perú. Tenemos entonces factores para la costa y sierra y factores para la selva. En el caso de la selva tenemos 2 factores, en el caso de costa y sierra tenemos 4. Específicamente más que todo para la costa. El principal factor del clima en el Perú es la cordillera de los Andes, que también termina afectando la selva, pero especialmente la selva alta. Es una barrera natural. ¿Contra quiénes? Contra los vientos alisios. Ya sabemos quiénes son, vientos planetarios que vienen del este. Pero como el Perú está ubicado hacia el sur de la línea ecuatorial, entonces le decimos vientos alisios del sur-este. Eran cálidos. Si pasasen, o mejor dicho, pasan hacia la selva y acentúan el calor, imagínense que fueran hacia la sierra o costa, sería más caliente todavía. Pisos altitudinales, como hemos podido ver nosotros, del tema de relieve, desde Yunga, Quecho, Suni, Janca y Cordillera, por la misma costa y la selva alta y selva baja, y modifican las condiciones que ya hemos estudiado a mayor altitud y menor altitud. Tenemos entonces la diferencia entre presión atmosférica, humedad y temperatura. Aquí es menor en este caso, pero mayor la insolación. Anticiclón del Pacífico Sur. Ya sabemos que es un anticiclón, es como un remolino que tiene un aire frío. Se llama también Santa Elena. Este de aquí desciende condensando el vapor de agua. Condensar el vapor de agua es formar nubes estratos. Y en este caso intensifica la garúa, producto de las nubes estratos, más no lluvia. Tenemos luego 2 corrientes básicas, peruana y contracorriente ecuatorial. La peruana es fría, la contracorriente ecuatorial es cálida. La peruana viene desde el sur hacia el norte y llega hasta la península de Illescas. Como habíamos mencionado en la clase anterior, esto sucede en invierno porque en verano suele reducir su tamaño. La contracorriente, por lo contrario, viene desde el norte hacia dirección del sur, pero se desvía por el contacto con la corriente peruana. ¿Qué hace la corriente peruana? Forma la vegetación de las lomas. Ya sabemos que es loma, era una estribación con vegetación de invierno. Impide las lluvias intensas, es decir, se sigue manteniendo la garúa del anticiclón. Se da la inversión térmica y ya produce las nubes estratos, como hemos podido ver aquí. Esto ahorita lo vamos a explicar en este gráfico. Y la contracorriente genera lluvias intensas en la costa norte, por eso siempre se dice que llueve bastante en la temporada de verano. ¿Qué es lo que nos muestra nuestro gráfico del costado? La corriente peruana tiene la característica distinta a otras corrientes de ir como un remolino. Esta es la corriente peruana. A la hora que se mueve con un remolino, va a levantar del fondo lo que es el fitoplancton. Este fitoplancton es consumido por los peces.
Estos pececitos ya no tienen que ir hacia el fondo para comer fitoplancton o plancton. Ahora pueden estar afuera nada más, lo que va a potenciar al hombre su actividad pesquera. Cuando levanta el fondo marino, no solamente levanta el fitoplancton, también comienza a verter agua por los cañones submarinos del talud, ingresan a la plataforma y se mojan algunas estribaciones andinas generando vegetación, y estas son las famosas lomas. De ahí viene el concepto de proceso invernal, porque la corriente peruana tiene su mayor tamaño en invierno. La contracorriente es desviada, pero cuando viene la corriente del Niño, que no viene tan seguido ni todos los años, esta de aquí sobrepasa tanto a la corriente peruana como a la contracorriente, por eso logra pasar en toda la costa y alterar la temperatura, produciendo mayor temperatura en el mar. El anticiclón se encuentra en Chile y lo que hace es acentuar o disminuir el tamaño de la corriente peruana. Las nubes estrato impiden las lluvias intensas, pero sí generan garúas. En este caso, las nubes estrato también van a provocar la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Los rayos solares van a querer ingresar hacia la costa, pero las nubes estratos van a difuminarla y devolverlas nuevamente fuera de la atmósfera, contrario a lo que ahora nosotros llamamos el proceso del calentamiento global. En el caso de la selva, vamos a tener nosotros un ciclón. Recordemos que el ciclón es de baja presión y hacia arriba, y el anticiclón es de alta presión y hacia abajo. El ciclón ecuatorial afecta más que todo a Loreto y Ucayali, mientras que el anticiclón afecta a Madre de Dios. El ciclón es cálido, viene con lluvias, y estas lluvias se van a acentuar especialmente en la temporada de verano, tanto en la selva baja como en la costa norte. Mientras que el anticiclón es aire frío, que se acentúa en la temporada de mayo y septiembre, donde justo aparecen los friajes. ¿Por qué? Porque la temperatura del lugar suele ser más elevada, y al tener contacto con un aire frío de un anticiclón que se va formando también por el aire frío circumpolar que viene desde la Antártida, entonces la temperatura de Madre de Dios específicamente suele disminuir, pero luego ya otros departamentos de la misma selva se ven afectados. Y ahora, ya vamos terminando, vamos a aterrizar un poco más ya en el Perú en sí, viendo los tipos de clima. Köppen divide el clima del Perú en diversas formas, pero se hace un poco más complicado. Entonces vamos a tratar de asociar lo que dice Köppen con lo que ya previamente sabemos. En el caso del clima en el Perú, sabemos que la costa se divide en costa norte y centro y sur, selva en alta y baja. La costa norte le hemos hecho un sol grande, igual que a la selva baja, y a la costa norte le hemos hecho lluvia, igual que a la selva alta. En la centro sur le hemos puesto garúas, y en la selva baja lluvia, pero menor a la de la selva alta. Donde aparece el sol grande, nosotros vamos a decirle que el clima es cálido. Y donde el sol es pequeño le vamos a decir semicálido. Si lo dejamos así nos podríamos confundir de región, así que se lo aumenta el término muy seco, para recordar que estamos en la costa y es árida. Mientras que en la selva vamos a utilizar el término muy húmedo. El otro no será muy húmedo porque tiene menos lluvia, entonces solamente le ponemos húmedo. Recordar que semicálido son dos uniones, muy húmedo también, para mantener unida el clima, ¿no? La selva baja, además, recordemos que se divide entre lo que es Loreto y Ucayali, afectados por el ciclón ecuatorial, y Madre de Dios por el anticiclón. En ese caso, vamos a decirle a Loreto y Ucayali que tiene un clima cálido, húmedo, ecuatorial, que viene del término de ciclón, y en Madre de Dios, cálido húmedo de sabana tropical,
porque durante el friaje desciende la temperatura, pero llueve un poco y seguimos estando en una zona de sabana que ya vamos a conocer en el término de biomas. En sierra, recordemos nosotros que hablábamos de yunga, quechua, suni, puna y cordillera. Y la primera parte hacía alusión más que todo a los valles. En la zona más alta donde están los nevados, allí estamos hablando nosotros de un clima gélido, donde está la Puna y Altos Andes, las mesetas, vamos a decirle frígido. Las mesetas más bajas y los valles interandinos, vamos a decirle nosotros frío. Y la zona de los valles pegados a la costa, ya vamos a decir entonces templado. Y listo, ya tenemos entonces los nombres. Por si acaso, recordemos que en la costa también tenemos sus sinónimos. Le puedes decir cálido seco, también le puedes decir árido. En el caso de la costa, como llueve bastante, árido muy húmedo no le vas a decir, perdón, le vas a decir árido tropical. Y en el caso de la costa centro-sur, también es árido, pero subtropical. Árido de desierto y tropical por el contenido de lluvia. Y ya encontramos ahí entonces cómo le llamaríamos a cada lugar. Si estamos en Trujillo, cálido muy seco o árido tropical, no puedes ponerle los 4 términos juntos. Si estamos, por ejemplo, en Iquitos, cálido húmedo ecuatorial. Si estamos en Puerto Maldonado, cálido húmedo de sabana tropical. Si estamos en el Huascarán, gélido. Y en base a eso también se van a dar las características de nubosidad y precipitación. Y ahora ya para terminar vamos a los desastres de origen climático. Tenemos primero la helada, en comparación con el friaje. Primer dato es que la helada se da más que todo en la sierra y el friaje más que todo en la selva. También hay friaje que se extiende hasta la sierra, pero nace en la selva. La helada suele disminuir la temperatura en menos de 0 grados. En cambio, el friaje lo mantiene en más de 0 grados. Pero estamos hablando de mínimo 5, máximo 12, ¿no? Otra característica es que la helada se da más que todo entre los meses de abril hacia agosto, es decir, invierno, porque ya se acentúa en junio, invierno más que todo, mientras que el friaje se suele dar en otoño hasta primavera. Bien, el otro más que todo otoño e invierno. En el caso de las heladas puede ser helada blanca o helada negra. ¿Cuál es la más peligrosa? La negra, porque la helada negra no cubre el suelo y al no cubrir el suelo se hace infértil y se daña por el frío. En cambio, en la helada blanca vamos a ver nosotros que todo se cubre de blanco, protegiendo el cultivo y el suelo. En el caso del friaje, vamos a encontrar nosotros 2 zonas de friaje importantes en la selva. El primer bloque que está cercano al ciclón ecuatorial, que el friaje llega a tener temperaturas de 14 a 15 grados, o hasta un poquito menos. Y en el caso donde está el anticiclón del Atlántico Sur, donde está Madre de Dios, la temperatura pudo descender hasta 5 grados en algún momento. Inundación es la lluvia que causa que se desborden los ríos o hasta la misma lluvia puede tapar la ciudad. En el caso de la sequía es la ausencia de la lluvia que puede ser por la presencia del calentamiento global, por el Niño que llega a la costa o por alguna otra alteración climática. Y el Huaico entonces es el río en movimiento que gracias al aumento de la inundación genera desbordes, colapsa y arrasa todo lo de su zona. No confundir Huaico de repente con aluvión o alud. Alud es más que todo para un movimiento de nieve o hielo, algo sólido. Y aluvión hablamos de algo sólido con agua, casi siempre. Y también tenemos avalancha, que hace alusión a lo netamente sólido. Luego
vamos a tener por último el tema del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Los fenómenos en sí son conocidos como ENSO, fenómeno del niño, y algunos dicen que la niña en realidad no existe como tal, es el final del niño. Se le llama niño porque casi siempre aparecía en diciembre y también porque es inestable, no sabemos cuánto va a durar y cuándo va a venir, puede ser cada 4 años, cada 2 años, hasta cada 12 años y puede durar entre 3 meses, 6 meses, hasta 18 meses. La niña, como es el final, se supone que la esperamos porque la esperamos luego del fenómeno del niño. Por otro lado, también está el tipo de agua. En el caso del niño, el agua del mar se vuelve cálida, mientras que en la niña el agua se vuelve fría. El niño viene con lluvias, específicamente en la costa norte, y la niña viene con sequía. El niño produce sequía, pero en la sierra, mientras que la niña produce sequía en la misma costa. ¿Cómo se da el niño? La corriente del niño pasa sobre la peruana y la contracorriente y calienta todo, y en el caso de la niña levanta el fondo marino, que es frío, para mover al niño, que se va hacia Asia, hasta Asia. ¿Qué puede pasar? El niño acentúa la producción de arroz, la niña acentúa la producción de maíz, el niño daña al algodón y el algodón aparece más que todo en la producción de la niña. Y con el niño, al igual que con los otros fenómenos climáticos, se ven afectados niños, personas mayores y animales. Mientras que lo normal es que nosotros estemos preparados para ello, cuando en realidad a veces no estamos preparados. Por otro lado, también se sabe que el niño trae un cúmulo de enfermedades y la niña recupera algunas especies del mar, como la anchoveta, que nos permite obtener más dinero. Ahora vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir aclarar las dudas del tema sobre la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Primera pregunta. En las vacaciones de medio año, Hannah visita a su familia que vive en la ciudad de Huancavelica, donde pudo percibir que las mañanas eran frías, con una fuerte insolación a mediodía, y al anochecer se producía un brusco descenso de la temperatura. Del texto se infiere que Hannah percibía la variación climática de Huancavelica. Y no podría ser variación climática porque no ha pasado 30 años. En la estabilidad del tiempo en la ciudad tampoco hay una estabilidad, y hablamos del tiempo en sí atmosférico, del tiempo de la hora, no mencionan. Cambio cíclico de la mesósfera, estamos hablando que ella vive en la troposfera, obviamente. Amplitud térmica de estratosfera tampoco, entonces sería el estado variable de la baja atmósfera, porque ese estado variable de la baja atmósfera es conocido como el tiempo atmosférico. ¿Y cuál es la baja atmósfera? La troposfera. 2. La presencia de la cordillera de los Andes en nuestro territorio es un factor que modifica las manifestaciones de los elementos del clima. Los turistas que se desplazan por diversos pisos altitudinales perciben estas variaciones. En relación al texto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la percepción de los turistas. Y esto nos hace recordar o pensar en la altitud. En el caso de la altitud, recordemos, a mayor altitud es inversamente la presión atmosférica, la humedad y la temperatura, pero igual la insolación. 1. Al pie del nevado de Coropuna registran una mayor insolación, y entonces eso sería verdadero. Y ustedes dirán, pero ¿y si abajo del nevado? Debería ser entonces menor altitud. Pero si estamos hablando de un nevado, por la elevación desde la parte baja a la parte alta, presenta un nivel del mar más elevado al que estemos nosotros en la llanura de la costa o en la selva baja. En la llanura costera experimentan una menor presión atmosférica, y entonces sería falso, porque si estás ya en la costa se supone que la altitud es menor, porque no estás en la sierra ni en la parte de las montañas. Debería ser mayor la presión atmosférica. Al recorrer el Parque Nacional de Huascarán percibimos la sequedad del aire, también es verdad, porque estamos nosotros en Huascarán, por lo tanto a mayor altitud hay menor humedad.
En la ciudad de Selendín, en Cajamarca, los habitantes sienten que el aire está cargado de humedad. Y esto es falso, porque esta zona de la ciudad de Selendín, en Cajamarca, estamos hablando de una altitud de más de 2000. Por lo tanto, no podría ser húmedo, sino seco. Letra B. 3. A partir de la imagen, identifique los enunciados que relacionan el piso altitudinal con las características del clima que le corresponde. Entonces, ellos lo han asociado, al igual que nosotros, con los pisos altitudinales. Estamos hablando de costa norte, costa centro-sur, y vemos la ascensión de los pisos altitudinales de la sierra y selva alta y selva baja. Entonces, nos están hablando de número 7, que hace referencia a la selva alta. Estamos hablando de 5, 3 y 1. En el caso de 1 y 2 estamos hablando de costa, pero esa es costa norte. Costa norte. 3 estaríamos hablando de la parte más baja de la sierra, algo decir como Yunga, Quechua, Suni, parte elevada, o Quechua, ¿no es cierto? Suni, Puna. Y luego tendríamos en 6 la parte más alta, que es la cordillera. A ver, vamos con el clima de la selva alta. Posee un clima semicálido muy húmedo con garúas invernales. Entonces, clima semicálido sí es, porque recuerden que hicimos el sol más chiquito. Muy húmedo porque tenía bastante lluvia dibujada en el lugar. Pero nos dice que tiene garúas invernales y no podría ser porque estamos hablando de intensas precipitaciones. Entonces sería falso. 5. Estaríamos hablando de Puna o Suni, casi ya una zona llegando a los nevados. Nevado era gélido, entonces aquí sería frígido. Y mientras estamos en altura hay menor humedad, sería verdadero. Registra un clima templado subhúmedo con lluvias estacionales, a ver, sería el 3. La parte más baja sería templado, entonces es templado. Subhúmedo también y con lluvias estacionales. Perfecto, verdadero. Y en el caso de la 1 es costa norte y hablan de semicálido. Dice, costa norte es cálido, muy seco. Y obviamente con lluvias de verano, sería falso. Nos quedamos con la letra C. 4, ahora relacionamos el tipo de desastre de origen climático con su manifestación. Helada, sierra, ya saben ustedes, temperaturas bajo cero, inundación, la lluvia y el huaico, obviamente el movimiento en el río, con lodo y con desbordes. Desborde esporádico de las aguas de los ríos por incremento de las lluvias de verano, estamos ahí con huaico, deslizamientos, pero miren, estamos hablando de desborde, puede ser, pero no hablan del lodo. Entonces, si bien el huaico genera un desborde, aquí solamente nos hablan de la inundación. Deslizamiento de rocas y lodo, aquí sí hablan de un desastre conocido como huaico. Quema de cultivos por el descenso de la temperatura, y estamos hablando netamente de la helada. Por lo tanto, nos quedaría 1C, 2A y 3B. Sería entonces la letra E como respuesta correcta. Bueno, jóvenes, damos por concluido el primer tema del bloque de clima y atmósfera y nos vemos la próxima semana para tocar el tema de clima y calentamiento global.